Segunda parte del tutorial para aprender a realizar el medallón que lleva Geralt de Rivia en The Witcher. En la primera parte aprendimos a modelar la pieza con masilla y esta vez nos toca aprender a realizar el molde para conseguir la pieza final. A ver, por si acaso, vuelvo a advertir que todo lo que voy a explicar es basándome en la forma en la que yo mejor trabajo. Que no quiere decir que no hayan mejores formas por ahí, pero bueno, así es como trabajo yo, así que es lo que hay. Y os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque comento una cosilla muy importante que estoy segura que os puede interesar. También os aviso que os voy a enseñar los errores que he cometido haciendo los moldes por ir de lista y así os podréis evitar también una pérdida de tiempo y dinero. El primer error que realicé, por ejemplo, es este que estáis viendo. Para realizar los moldes podemos hacerlos de una cara o de dos caras. La forma más rápida y fácil para hacerlos son los de una cara, pero claro, hay que tener en cuenta que no todas las piezas son válidas para esto. En un principio y después de haberlo visto en alguna gente que lo ha hecho, mi pieza era una perfecta candidata para ello, pero el intento me salió bastante horrible. No sé el motivo exacto, pero me decanto a que por el tamaño de mi pieza y la cantidad de huecos que tiene ha provocado que salga toda esta cantidad de burbujas horribles. Así que nada, por más pereza que me dé, no me queda más remedio que realizar un molde de dos caras. Para ello empezamos utilizando plastilina. Esta deberá ser libre de sulfuros para no tener problemas con la silicona. Cogemos un buen boloncho y clavamos la pieza en él. Vamos a tener que cubrir la mitad exacta de la pieza, así que iremos añadiendo plastilina hasta dejarlo lo más perfecto posible. Alisamos la superficie y dejamos los lados bien rectos. Para realizar el bebedero, que es por donde va a pasar la silicona, cogemos una pajita de plástico y la colocamos en la parte posterior de la pieza. Y para hacer el encofrado podéis utilizar, por ejemplo, cartón pluma o cualquier otro material que tengáis a mano que sea sólido. Pegamos todas las partes con silicona caliente y aseguraos de sellar bien las juntas, que luego no tengamos un desastre. Realizamos unas líneas con curvas algo profundas para que luego encajen a la perfección las dos caras. Haced líneas y olvidaos de los puntos que estoy haciendo yo porque en un molde tan pequeño no sirve para nada. En teoría no es necesario para este tipo de silicona, pero por si acaso le voy a aplicar un poco de desmoldante en spray. Y esto de aquí es la silicona. Como veis se compone de dos partes. Cogemos una parte y la vertemos sobre un recipiente de plástico. Lo mismo para la otra parte. Cuanto más arriba lo echéis, más romperéis las burbujas de aire. Y acordaos de cerrar la ventana si no queréis que os pase como a mí. En cuanto a las cantidades, simplemente hay que echar lo mismo en ambas partes. Y ahora sí, vertemos una parte sobre la otra para comenzar a mezclarlas. Vuelvo a echarlo desde todo lo alto para volver a romper las burbujas. Para mezclarlo normalmente se utiliza una espátula de madera, pero como soy bien cutrona, pues voy a utilizar un tenedor de plástico. Una vez mezclado lo echamos sobre la pieza, dejando caer todo el contenido sobre una esquinita y de nuevo desde bien alto. Así se romperán bastantes burbujas mientras la silicona va cubriendo todo el contenedor. Si queréis saber el tiempo de espera y los materiales que estoy utilizando, simplemente revisar el post que he dejado en la descripción. Si os aburrís y os sobra tiempo, podéis colocar una moneda o algo pequeñito debajo de la base y darle golpecitos para romper más burbujas. Cuando la silicona haya curado, desmontamos el chiringuito. Y muy importante, ni se os ocurra sacar la pieza del molde. Realizamos un pequeño corte en la zona de la anilla para poder extraer luego la pieza. Y volvemos a colocar el bebedero. Nos aseguramos de que esté bien limpio y volvemos a realizar otro encofrado. Podemos cubrir las juntas del interior con más plastilina. Y lo mismo que antes, aplicamos desmoldante, añadimos la mezcla de silicona, unos cuantos golpecitos y lo dejamos fraguar. Separaremos los moldes con mucho cuidado y volveremos a realizar otro corte en la zona de la anilla para poder extraer la pieza. Y ya lo tenemos listo para realizar la primera copia en resina. Para conseguir el efecto metálico vamos a realizar lo que en inglés se llama cold cast, en español colada en frío. Esto consiste en empapar los moldes con una carga en polvo. En mi caso he utilizado aluminio. Con un pincel le damos una capa y dejamos caer todo el exceso. Muy importante llevar protección para no inhalar todo esto. Y aquí está la resina. Aseguraos muy bien de que la resina que vayáis a utilizar sea adecuada para realizar mezclas con cargas y pigmentos. Al igual que la silicona, esta resina se mezcla por partes iguales. En el tercer vaso echaremos la misma cantidad en polvo. Los tres deben estar al mismo nivel. Mezclamos el polvo con la parte B. Cuando esté listo lo mezclamos con la parte A. La parte A activará la resina y entonces no habrá vuelta atrás. Hay que mezclarlo muy rápido y verterlo lo antes posible. En el caso de esta resina solo tengo 3 minutos para hacer esto. En cuanto pase ese tiempo empezará a endurecer y será imposible seguir trabajando con ella. Como veis estoy echando la resina con los moldes abiertos. Esto es para asegurarme de que llega a todos los rincones. Quitamos los excesos y dejamos que endurezca. Cuando volvamos a echar la resina se acoplará totalmente a lo que ya hemos hecho. Ahora sí que juntamos las dos partes del molde, asegurándonos muy bien de que encaja con las marcas que hemos realizado. Y lo dejaremos bien cerradito con unas gomas. Para rellenar el resto de resina vamos a realizar el mismo procedimiento de antes. Echamos un poco de la mezcla e inclinamos el molde en distintos ángulos para que llegue a todos los rincones. Rápidamente echamos el resto hasta que llegue al tope.
Le damos unos pequeños apretones para volvernos a asegurar de que llega a todos los espacios. Y en muy poco tiempo ya estará listo. Lo abrimos con mucho cuidadín y preparaos para ver el desastre de resultado que hemos obtenido. Pues sí, vaya una mierda de intentos que me tuve que comer hasta conseguir el resultado final. Normalmente la gente que hace este tipo de copias suele separar las partes de la pieza, como por ejemplo en este caso podría haber sido los dientes o las orejas. Realizan pequeños moldes para cada parte y en la pieza final las juntan. Pero yo por mis santos cojones tenía que conseguirlo hacerlo todo de una. La forma en la que lo conseguí es la siguiente. De la misma forma que antes, con pincel le di una capa de aluminio al molde. Realicé la misma mezcla de resina pero en cantidades muchísimo más pequeñas. Con un palillo cogí un poco de la mezcla y la apliqué primero en los huecos de los dientes. Lo apretujé bien para asegurarme de que había llenado bien los huecos. Si no hacemos esto al ser zonas tan pequeñas y cerradas, nos pasaría lo mismo que antes y nos quedaríamos sin ellos. Dejamos que seque, realizamos otra mezcla y rellenamos los dientes de la parte inferior. Haremos lo mismo para todas las esquinas donde antes tuvimos problemas. Cuando tengamos asegurados todos los rincones difíciles, rellenamos con un poco más de resina ambas partes. Esto no es que sea del todo necesario, pero después de mi experiencia preferí asegurarme e ir poco a poco. Ahora sí, encajamos las dos piezas y las aseguramos con gomas. Se me olvidaba añadir que realicé un pequeño corte en la zona de la anilla para poder asegurarme de que la resina llegaba hasta esa zona. Y como veis, llegó de sobra. Apretujamos bien y quitamos los excesos. Con cuidadito de nuevo abrimos los moldes y quitamos la pieza. Y por fin, aunque sea un método mucho más pesado, hemos conseguido el resultado final. Mirad todos los dientes y todas las puntas en su sitio. Así sí, joder. Al fin nos podemos poner manos a la obra para decentar la copia. Comenzamos a arreglar todas las imperfecciones que hayan quedado. Y no os preocupéis que no es necesario tener una multiherramienta eléctrica de estas. Os costará un poco más de esfuerzo, pero bueno, podéis conseguir el mismo resultado. Vamos a conseguir darle brillo al aluminio utilizando lana de acero. Lijamos un poco la superficie y enseguida notaréis la diferencia. Aseguraos de limpiar bien la pieza y no dejar ningún residuo de lana. Bueno, la pieza ahora mismo está muy brillante, pero necesita tener algo de sombra. Como en casi todo lo que hago voy a utilizar betún de Judea, pero perfectamente podéis utilizar betún del que se usa para los zapatos o incluso pintura acrílica. Cubrimos toda la superficie y luego retiramos el exceso con un trapo. Haciendo esto conseguiremos que las hendiduras se vean mucho más profundas. Para darle el toque final a la superficie vamos a utilizar un poco de pulimento. El pulimento retirará parte del betún, así que ten cuidado con no pasarte y decidir bien las zonas. Esto nos ayudará a retirar las partes en las que nos hayamos pasado antes. Y aparte dejará la pieza con muchísimo más brillo. Y en el caso de que no tengas pulimento, simplemente vuelve a darle con lana de acero. Vamos a pintar los ojos con una pintura acrílica muy densa de color rojo. Si queréis saber cuál estoy utilizando lo podréis encontrar también en el enlace a mi web. Y como alternativa se me ocurrió que a alguna copia le podríamos dar algunos pequeños salpicones de sangre con la misma pintura. Para no correr el riesgo de que la pintura se pueda caer, vamos a darle una pequeña capa de pegamento instantáneo. Darle una pasada y no lo volváis a repasar porque se puede comer la pintura. En fin, pues eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda y os animéis a realizar cualquier pieza que os apetezca. Ya veis que es muy normal que a la primera no nos salga todo bien y sé que puede ser muy frustrante. Pero con paciencia y ganas os aseguro que podéis conseguir cualquier cosa que os planteéis. Y aunque yo no sea toda una experta en esto, ya sabéis que podéis contar conmigo para preguntarme cualquier duda que tengáis. Yo estaré dispuesta a ayudaros dentro de mis posibilidades, claro está. Y bueno, con motivo de que me voy acercando a los 10.000 suscriptores, me estoy planteando seriamente realizar un sorteo para poder regalaros uno de estos medallones. Así que os recomiendo que me sigáis en mis redes sociales para estar al tanto sobre este tema y me vayáis comentando si os parece buena idea que lo realice. Y ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo.